Bueno, hola, bienvenidos. Muchas gracias por venir a este primer cuarto de los ojos sucios, que es el primero de 4 cuartos que se van a estar desarrollando en paralelo a la Expo de Willy, el cordón umbilical retiniano. Y en este cuarto vamos a tener la presencia de Gabriel de la Mora, de Ana Vidal, y van a estar conversando con todos nosotros y con Sandra Sánchez y Eric Valencia. Hola a todos, buenas noches, pues bienvenidos al cuarto de los ojos sucios. Gracias por venir y gracias al SPAC por invitarnos. El cuarto de los ojos sucios es un lugar en el que hemos estado dedicándonos a reflexionar sobre pintura, y en esta ocasión pues tenemos la oportunidad también de alguna manera incluir la exposición de Willy Kautz. Entonces vamos a tratar de hacer algunas uniones, tal vez vamos a ver qué pasa. Y la dinámica que habíamos pensado en esta ocasión es invitar a Gabriel y a Ana que nos platiquen de sus piezas unos 15 o 20 minutos. Después vamos a hacer una serie de preguntas, Sandra y yo, y después vamos a abrir las preguntas al público. Gabriel, ¿quieres contar de la pieza, por favor? Bueno, antes nada, muchas gracias aquí por venir. Me encanta volver a estar en el cuarto de los sucios y con Sandra y con Eric. Me encanta conocer a Ana, conocer su trabajo. Nos juntamos hace como 2 semanas en el General Premio, y que no lo conocía. Era como hacer como una especie como de plática de ver cómo podemos abordar el presentar nuestras piezas y de alguna manera hablar de la pintura en sí. Justo hoy estuve en una plática también en torno a la pintura, pero como marco de otra exposición en el Carrillo Gil, de pintura interactiva en la Esmeralda, y fue interesante ver la necesidad de poder encontrar como una especie de foros para discutir la pintura en sí, qué es el arte en sí, y varias cosas que van conllevando muchas cosas. Me encanta que Willy me invita a participar y ser parte de este proyecto, que es a través de 4 montajes, que creo que le dicen, este es el primero, que en torno a la pintura y la colección, una especie como de diálogo con la colección del SPAC. De entrada, ver el espacio, ver la exposición en un espacio complejo, creo que lo resolvieron demasiado bien, y me encanta ver diferentes generaciones, diferentes imágenes y cosas que empiezan a ver como diálogos entre sí. En particular, esta pieza en sí es, bueno, primero como artista, y lo dije hoy en la mañana y demás, que vengo ahí como caliente con varias cosas, no me consideraría pintor, ni dibujante, ni escultor. Para mí reducir el arte a una técnica se me hace completamente injusto. Para mí el arte va mucho más allá de la parte virtuosa de una persona o la parte técnica de algo en sí. A mí me gusta verme como una persona que trabaja con ideas y con conceptos. Durante mucho tiempo en el estudio, ciertas ideas las desarrollaba en todas las técnicas posibles que pudieran: fotografía, pintura, video, y siempre me daba cuenta que había una que ganaba sobre todas las demás. Entonces me llamaba la atención como artista, ciertas ideas llevan una técnica en particular, y por otro lado también era cuestionar la parte virtuosa que se tiene como un pintor dentro del arte. Si se habla de pintura, tradicionalmente pues es el artista que lleva el control de la pintura en sí. ¿Qué es la pintura en sí? Es una superficie, es un material, son informaciones. Me encanta trabajar de diferentes formas, donde me involucro completamente y llevo la parte bohemia de decir: estoy tocando, estoy controlando, estoy trabajando el color, una cierta superficie y demás. Pero por otro lado también me encanta irme al lado contrario. Me encanta no ser pintor, ni escultor, ni dibujante, pero sin embargo son las 3 técnicas que para mí dan origen al arte en sí. Y como el origen del arte, me encanta, la pintura es uno de los elementos que más me gusta explorar y cuestionar. Y de la forma donde entro yo como protagonista, como el autor directo de pintar y demás. Y por otro lado, como es este caso, en el estudio hay, que tengo ahí la colonia Roma y una imprenta, y de repente primero me llamaba la atención el sonido, porque no podía ver la imprenta, y me encanta el minimalismo electrónico, la música, y es interesante estar escuchando este sonido
aquí siguen poniendo el alambito y utilizan estas máquinas que son inmensas, haciendo impresiones offset, donde te estás dando cuenta que el sonido está reflejando una misma repetición de una cierta imagen. De repente en la basura me empecé a encontrar mantillas de caucho que son estas, de diferentes colores, que en el momento en el que se rompe tienen un defecto. Un elemento que son dos rodillos, por un lado las placas de aluminio y por otro lado las mantillas de caucho que son estas, van girando y van metiendo la tinta, ya sea en 1, 2, 3 colores, selección de color, algo así, y entra una imagen. Me encantaba la idea como una mecánica donde reproducen cientos o miles de veces lo mismo y hacen una repetición donde la originalidad no existiría en el material en sí. Al ver estos materiales en la basura y ver estas láminas de aluminio y las mantillas, yo decía, los colores están increíbles y son porque es una mantilla quizá azul y de repente le ponen el color magenta y ese magenta mezclado con el azul empieza a dar un morado, terminan el trabajo, limpian con solventes la mantilla, pero siempre va dejando algo de información. Y de alguna manera reflexionaba y decía, ¿qué es la pintura? Cuando alguien está haciendo veladuras y está poniendo diferentes veladuras de diferentes tonos y estos tonos se van mezclando y van generando un tono distinto. Entonces empecé a pedir estas mantillas, ya que vieron que me interesaban, me las empezaban a vender. Ya después empecé a querer ir a otras imprentas para estar viendo máquinas más grandes, cómo una imprenta se diferencia de otra y cómo estoy encontrando una gran paleta y variedad de colores. Entonces muchas de las veces que trabajo como la pintura, en el estudio empieza toda una especie, ya que veo que un material funciona, empiezo a experimentar, voy con un restaurador para ver qué posibilidades tiene de perdurar, cuáles son los defectos que puede tener, cómo puedo fijar el color, cómo puedo hacer que el color no se degrade, que de cierta forma son materiales industriales, aunque es caucho, pero que tienen que tener una larga vida y de ahí empezar a acumular una cantidad inmensa de mantillas para empezar después a clasificarlas por colores, empezar a hacer unas piezas donde empiezo a utilizar las mantillas al tamaño original, que son grandes, después todos los recortes los voy guardando y eso los utilizo para piezas más chicas y todos esos recortes de los recortes, el desecho se convierte en otro desecho y en otro desecho y se van haciendo piezas más chicas hasta que llega a ser. Me interesa como una máquina que sería como la contra de la parte original de una pintura que está hecha por una persona, que es una pieza única. Aquí una máquina que hace industrialmente una cantidad de una repetición de la misma imagen o texto, va generando con el tiempo diferentes colores y toda esta información que va quedando en las mantillas a través del color, a través de ciertas gráficas, se van clasificando y empiezo a utilizar los pedazos más chicos y estos son como intermedios, todavía hay piezas como más chicas hasta que llegan a unas tiritas que todas se van guardando y algunas no sé si se van a usar o no, pero todo es como una especie de colección, de conjunción de estar encontrando algo y guardando y clasificando toda esta información para partir e irme al lado contrario de lo que podría ser la pintura. Al llegar a la inauguración de la exposición y de repente ver esta pintura con el trabajo de Sofía, que está aquí, con el de Pedro Cornell, con el de Omar, y de repente ver los diálogos en cuanto a color y después en cuanto a cromática, diferentes formas, unas más orgánicas, dos generaciones completamente distintas. Me encanta esta relación que existe de lo de Sofía con otros más. Entonces de repente ver pintura que no es pintura y nos lleva a empezar a cuestionar qué es la pintura en sí. Me encanta tener control y de repente tan solo activar, iniciar una acción y dejar que el clima vaya desarrollando otras pinturas y entre la naturaleza como parte del proceso pictórico de una pieza. Y el cuestionamiento es qué es la pintura. Una de las cosas que hablamos en la mañana es que pues, dentro de, creo que la pintura, el dibujo y la escultura son tres técnicas que dieron origen al concepto del arte
embargo, hoy por hoy, por más que he tratado de aniquilar y quemar y que muera la pintura, de alguna manera yo creo que no va a morir la pintura hasta que sea quizá el fin del mundo o se elimine la humanidad. Y sin embargo, en cuestión del arte, la pintura es la técnica madre, o es la técnica más importante en todos los sentidos. En una cuestión de mercado, quizá institucional, es una técnica que de alguna manera es una imagen. De alguna forma yo siento que el primer impacto de cualquier obra de arte siempre va a ser visual, por más conceptual que ésta sea. Y creo que todo comienza por los ojos. Y por la parte formal, la parte técnica. Me encanta que aquí no hay ni título, aunque hay una croquería, hay como una mapita, donde viene ya la ficha técnica. Y de cierta forma me gusta que la poca información que quiero dar al espectador va en la ficha técnica, son mantillas desechadas de imprentas offset, y yo creo que ya con eso las personas primero verán la parte formal, la estética, les gustará o no, la parte de color, la parte de ver, y después te acercas o lees la ficha técnica y esto te va llevando a otra cosa. Me encanta citar en esto una frase de Joseph Albers, que en 1937 dice que el funcionalismo racional es técnica y el funcionalismo irracional es arte. Me encanta cómo dentro de la parte formal y conceptual, que son dos cosas que son difíciles de separar, creo que siempre lo que me interesa como artista es que las obras sean estúpidamente bellas, cumplan una función de sensibilidad, de estética. El arte en sí puede ser lo más intelectual, lo más inteligente, pero tiene que haber pasión y tiene que haber sensibilidad, emociones. Pero después, cuando eso pasa y se va bajando y de repente empiezas a descubrir otras cosas que te van generando preguntas, para mí cuando algo te emociona, pero además te deja pensando, es lo que me gusta encontrar como artista. Entonces, pues creo que prácticamente eso es todo y bueno, lo vamos a ir viendo como una plática, ¿no? Es una pintura que parte originalmente de un proyecto un poco más amplio en el que hago dibujo en sitio específico que tiene que ver con la arquitectura específica de un lugar y donde voy siguiendo la luz del sol directa sobre esos muros, ¿no? Entonces lo que hago ahí es señalar con un gis, por lo general, o con algo muy simple, señalar esa línea, digamos, de división entre luz y sombra, y bueno, durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces es una especie como de, al principio tenían conflictos de formato que era, ¿no? Si era una acción, si era un dibujo luego, si era un video o fotos, porque genero como mucho material en el proceso. Luego ya me relajé, entonces es todo eso junto, una pieza, y a su vez de ahí se desprenden dibujos, pinturas, fotografías. Entonces, bueno, lo que queda resultando de estos dibujos es como una especie, a mí me gusta como una especie de resonancia de la luz, entonces queda como un degradado de líneas sobre esos muros, y bueno, que es efímero también. Entonces, esta serie de pinturas es una especie de, para mí, como, bueno, podría ser como un ensayo de esos dibujos o una etapa posterior donde tomo como un pedacito de lo que pasó y lo pongo en el bastidor. Para mí es algo interesante también como yo me acerco a la pintura. Me gusta mucho estar en esta expo porque empiezo a ver que la pintura sí funciona como una pintura. Yo por lo general la veo como entre dibujos, fotos, o sea, como en un contexto de mi proceso. Y no sé qué iba con esto, que les iba a contar. Bueno, que mi acercamiento a la pintura también es de sitio específico. O sea, a mí cuando empiezo a pintar, me gusta como que pensar el espacio del bastidor como un espacio dado, con materiales dados también, que tienen una textura particular, un ancho, en fin, como no lo pienso como una imagen, sino como un trabajo de espacio. Entonces, bueno,
así trabajo, y también me gusta que haya como varios niveles de sensibilidad. Están estas líneas que son como la reproducción de este gesto que hago en las acciones que les contaba, que se van como deformando y tienen algo como muy orgánico, de mi pulso. Las hago como de una vez, entonces para mí también eso es como una regla a seguir. De hecho sería aquí como el chorreado. Y luego también hay toda una capa de otro tipo de información más sutil que también me interesa incorporar, que tiene que ver con todo lo que está pasando alrededor de esta acción específica de las líneas, que son como manchitas del estudio, anotaciones, en fin, como algo más como de boceto. Sí, como que me gusta darle como esta impronta quizás no tan fija, como algo más en proceso. Y bueno, les pongo como una especie de contrapunto con, esto es un dibujo de una tablatura de guitarra, de las así como más conocidas. Y lo que me interesa con este gesto es contraponer justo dos lenguajes como de dibujo, uno mucho más como orgánico y sensible, quizás imperfecto, con uno mucho más racional, como una convención que fuimos construyendo para entender, en este caso, el sonido, que son como aspectos más abstractos que no podemos como abarcar del todo. Entonces, como que decidimos que esto va a significar un sonido, y me gustaba como, no sé, enfrentarlos a ver como qué pasa. Digo, hay gente que igual no se da cuenta que esto tiene que ver con el sonido, hay gente que sí, que enseguida y sabe que es un do mayor, entonces esto ya les genera como ese sonido específico. Como que si lo ves o no lo ves, no importa al final, no me interesa como caer en esos detalles, pero sí como generar ese espacio de quizás sí más confuso de una asociación gráfica con otra. Están hechos con óleo, es muy diluido, como que uso más trementina que óleo en realidad, y esa elección también tiene que ver con, sí, más como con acercarme a los materiales y ver qué material me sirve mejor para lo que quiero, y al usarlo así permite que se hagan este tipo de, es como que es muy sensible, entonces cuando voy si apoyo más o menos el pincel en la superficie, como que sí se notan ese tipo de imperfecciones, y me interesaba como captar esa sensibilidad. Y ya creo que eso es básicamente. Súper. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas. La primera es para ambos y tiene que ver como cuando Eric y yo platicábamos qué piezas escogeríamos, encontrábamos una coincidencia, varias coincidencias, pero una de ellas entre el trabajo de Ana y el trabajo de Gabriel era el hecho de que las piezas que se presentan en esta exposición de ellos dos pertenecen a proyectos más amplios, y que, por ejemplo, en el caso de Ana, que no necesariamente termina en un bastidor, ¿no? Que puede tener otro tipo de salidas como la pared y otro tipo de espacios. Entonces nos interesaba cómo las piezas en el marco de una exposición de pintura del cordón umbilical que plantea Willy adquieren ciertos acentos que tal vez fuera de la exposición no tendrían o serían diferentes. Con esto apuntamos a la posibilidad de inestabilidad de la pieza misma, aunque la unidad de la pieza sí no se cuestione. Entonces, la pregunta es esa, ¿cuál es la relación que estas dos piezas tienen dentro del contexto de una exposición de pintura, dialogando también con el trabajo de otras personas, y cuáles son esas cosas que creen ustedes que quedan a la sombra al justamente estar en este contexto específico? Pues
Aquí es increíble tener a Willy, que es el fundador de la asociación. No. Y creo que es interesante y es padre el poder hacer también como una plática, poder hacer comentarios y todo. No sé, ¿quieres empezar? Pues puedo comentar, creo que yo también siento que hay mucho de los procesos de Gabriel que me identifico. Por ejemplo, yo siento que tanto la pintura de Gabriel como la mía, si bien funcionan como una imagen, también sugieren como que hay como un proceso y unos criterios muy particulares detrás, como me encantó esto que revelaste de la pintura, cómo la construyes. Intuía que había como un proceso muy así, quisquilloso y sí, pero no sabía cuál era. Sí. Pero creo que eso es algo muy difícil de capturar y que una imagen lo transmita es muy interesante, porque era lo que yo te comentaba en el café, que para mí son acciones, tus pinturas finalmente, porque es todo un proceso de recolección de información y de clasificación. Y bueno, siento que también en el caso de mi pintura también hay como unos ejercicios detrás y como, sí, ciertas reglas del juego, digamos, como a seguir, que luego terminan una imagen, pero de alguna forma, bueno, de hecho el título de esta pintura es Pentagrama, y siento que las dos tienen algo que se podrían leer, es como una especie de instrucciones o un pentagrama de algo más, ¿no? Aunque está la imagen, pero hay una posible, no sé, acción latente, ¿no? Algo así. Bueno, igual Sí, a mí me gusta, y también lo platicábamos en el café, me gusta muchísimo cuestionar. O sea, no sé si esto tiene que ver que mi papá fue filósofo y de alguna manera un niño se va descubriendo el mundo a través de preguntas y el porqué de las cosas. Y creo que también por otro lado me gusta ir del lado opuesto. Si la pintura se dice que es pintado por una persona, una superficie, me encanta trabajar la pintura desde un lado completamente ajeno a la pintura en sí, donde yo lo pinté, donde utilizo el color, utilizo el material, utilizo desechos, utilizo la información y la clasificación de cosas que fueron hechas por una máquina. Y sin embargo, cuando iba con el restaurador, creo que la primera vez que le llevé esto para que los fijara y todo y hacer pruebas, me dice, wow, qué padre que ya regresaste a pintar. Y yo, bueno, sí y no. O sea, ¿qué es el gesto, el acto de pintar? O sea, pues sí utilizo cosas que fueron ya desechadas. Me encanta como artista estar observando materiales y ver posibilidades, ver lo que sucedió. Me encanta y por algo estudié arquitectura y dejé la arquitectura y me di cuenta que la mejor forma de ver a la arquitectura es cuando la dejé y estoy fuera de ella. Y por eso en el 2004 decido dejar, después de haber regresado a estudiar una maestría en Nueva York, decido dejar la pintura para poder ver si sucedía lo mismo que sucedió con la arquitectura, si podía ver la pintura desde otra perspectiva, dejando, porque pues dibujaba y pintaba y creo que lo hacía bien y podría ser mejor, pero ya la parte de narrativa, la parte técnica, la parte virtuosa, dije, no, me gusta salirme también de la zona de confort y ir a tratar de buscar otras respuestas que me emocionaran mucho más de lo que podría hacer por un control y que un paisaje o un rostro o cosas así, pues eran un paisaje y un rostro, cuando la pintura puede ser algo más. Dentro de la arquitectura traté de llevar el arte a la arquitectura, pero llegó un punto en el que dije que mientras cumpliera una función y fuera un servicio, jamás sería la arquitectura arte. Y hace poco, con una entrevista, creo que el cuate estaba buscando artistas que tuvieran relación con la arquitectura y es increíble cómo vemos muchos artistas que venimos de una educación de la arquitectura y nos fuimos al lado del arte en sí. Y la gran discusión era decir que la arquitectura era arte y había arquitectos y fue un foro en la UNAM donde todos decían es que la arquitectura es arte y yo decía bueno, pues es que si piensas que la arquitectura es arte, para ti está bien, para mí nunca lo va a ser. O
sea, porque al final de cuentas son dos cosas completamente distintas. Creo que en arquitectura, una obra maestra de arquitectura, creo que ocupa el lugar máximo que podría ocupar en esa disciplina alguna construcción o algún objeto. ¿Para qué quieres que sea arte? Que no es suficiente ser una obra maestra de arquitectura y tiene que ser otra cosa que para mí no lo es. Y era toda una discusión, y de ahí curiosamente sabía que iba a regresar a la arquitectura, y no como arquitecto sino como artista, y por eso me llamaba mucho la atención empezar a recolectar cosas que fueron creadas para cumplir una función y un servicio. Y en el momento en el que cumplen su función y servicio y se desechan como plafones, bocinas de radio, láminas de aluminio o mantillas de caucho, para mí ese fin de algo es el punto de partida para algo más, y es la información. Me encanta que de repente, ya sean las suelas de zapatos o las mantillas, de repente vas clasificando y vas viendo cosas que no ves y dices, está increíble, y empieza a haber un punto en el que entra ya la composición, entra ya una parte como más emocional, pero sin embargo se presenta como pintura, aunque no es pintura. Y me encanta llegar a esos dilemas en el estudio de que tienes que llevar y llenar un afiche, poner una categoría o una clasificación, y dices lo que quizá también te preguntas, pues es pintura, pues sí, quizá lleva óleo, es una tela, está montada en la pared, todo eso, pero quizá es el registro de una acción. A final de cuentas, pues el que pinta, el dibuja, el que esculpe, pues está rodeado de acciones, y también todo eso lleva información y lleva un archivo. Entonces me encanta ver pintura aquí de diferentes generaciones, me encanta ver registros o cosas que son cercanas a la pintura, pero que sin la pieza de Sofía, que son este conjunto de telas que están apoyadas en dos puntos, que toca el piso, toca el techo, puede haber miles de variaciones y todo, y sin embargo es color. Hay de alguna manera un cierto diálogo. No lo hizo ella, lo hicieron costureras. Eso no importa, para mucha gente todavía llegan al estudio y dicen, oye, yo quiero comprar una pieza tuya, pero como somos 14 personas en el estudio y necesitaba 28 manos y quizás 100 personas, porque hay piezas de años y años por hacer, dicen, te quiero comprar algo, pero con que me asegures que tú lo hiciste. Y yo así de, no, yo creo que en el momento en el que se hace algo aquí en el estudio, pues lo hice yo, lo hizo otra persona, sin embargo es la idea y no importa quién lo haya hecho, lo importante es lo que es. Y en el momento en el que sale una pieza que no tiene que salir, se destruye o se guarda o se guardará y se transformará en otra cosa. Y de ahí surgen como muchas cosas, ¿no? No sé si respondió por otros lados. Sí, está bien. Sí. Bueno. También algo que estuvimos platicando Sandra y yo en relación sobre todas las pinturas de ustedes es que veíamos una incorporación de procesos que no son necesariamente del estudio, sino como una exploración de la obra en situ, o como de una exploración más sobre materiales no pictóricos convencionalmente. Y la pregunta es, que quisiera hacer a los dos, aunque ya nos han platicado un poco, si pudieran ahondar un poco más, ¿qué implica para ustedes la información que recolectan previo a la elaboración, digamos, de la pintura o de la composición? Por ejemplo, con Ana, con la arquitectura, ¿qué tipo de arquitecturas estás usando? La relación con, pues, el sol, con el clima, y eso para ti que implica, digamos, un nivel más profundo. También en el caso de Gabriel, vería que hay una relación con un proceso industrial, procesos industriales o procesos con el cuerpo, como con la suela de zapato, pero en este caso como industrial. ¿Eso por qué para ti es importante? Como, digamos, un poco más, un paso más atrás. ¿Qué información es la que eso te proporciona? Bueno, sí, de la información adicional, digamos. Sí, lo que me interesa con la arquitectura, en realidad la arquitectura para mí es como una excusa, un soporte para, sí, más bien indagar en el tiempo y en el espacio, sí.
Y me interesa mucho haciendo estas acciones. En realidad hay toda una información que para mí es muy importante, que es como la información sensorial de un espacio, en fin, táctil, cómo lo percibes, que es una información que por lo general está como muy devaluada o no se ha desarrollado tantos sistemas de clasificación y análisis como el otro tipo de información que es como, digamos, científica o académica. Es como una información un poco marginada. Entonces, en realidad a mí lo que me interesa cuando dibujo y pinto es como este momento, el acto de pintar o de dibujar, que se entiende como un trazo, como una especie de justo memoria de esas minis, digamos, elementos que se reúnen en ese momento. Si estoy hablando muy en abstracto, es como, más bien no es abstracto, al contrario, es muy concreto. Tiene que ver con, por ejemplo, el elemento que estés usando, la herramienta, cómo se desliza en la superficie, tiene que ver con una rugosidad, con un tiempo, en fin, más bien son como aspectos muy, muy tangibles, pero que siento que igual se pierden. Entonces, por lo general en mi trabajo eso es algo que intento señalar, más que crear algo, es señalar esos momentos y ese tipo de información a veces desechable. Y sí, creo que es eso. Que yo lo vivo, o sea, en mi proceso lo vivo como algo que nunca logro alcanzar, ¿no? Como que la imagen que tengo cuando trabajo así es como, no sé, agarrar arena y así te vaya, ¿no? Por las manos, porque siento que todavía es, sí, las formas como de clasificarlo son confusas. Y por otro lado, eso es justo el área que a mí me interesa, como esas partes, digamos, nebulosas si vamos a hablar entre arte, arquitectura, filosofía, materiales, como justo lo que no puedes identificar, ahí es donde me interesa como trabajar. Entonces, son como aproximaciones a momentos y tiempos que yo siento intuitivamente que van por ese lado. Sí, otra cosa es trabajo de forma muy intuitiva, eso también es como muy importante para mí. Entonces, como mi proceso es bastante, digamos, orgánico, me sirve mucho como trazar estas, digamos, reglas muy específicas, justo para que no sea todo una divague total, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer líneas de aquí a aquí, ¿no? Entonces, todo lo que pasa, digamos, dentro de esta instrucción tan concreta, empiezan a surgir un montón de accidentes y momentos inesperados, que para mí eso es como la información que me interesa, lo rico, digamos. Pero para eso necesito armar como una estructura, si no nunca los voy a poder encontrar. En mi caso, creo que hay mucha gente que llega al estudio y ve y de repente dice, ¿por qué hay tantas cosas tan distintas? Y sin embargo yo las veo iguales, porque es exactamente lo mismo, nada más cada material te da una técnica o una respuesta distinta, o cada serie en sí. Y aquí me gustaría, para responder esta pregunta, citar un poquito la definición que llevo durante años, como siguiendo un poco, que es el paralelo a la definición de energía, donde el arte ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Creo que todo va cambiando y me encanta que no se puede partir de cero. Cualquier material que queramos usar, sea nuevo, usado o residuo, lleva ya un proceso y hay una información y todo un bagaje detrás. Por eso me encanta transformar un desecho donde el punto final es el punto de partida y por otro lado cancelar funciones de objetos y materiales donde están hechos para cumplir una función, pero en el momento en el que llegan a mis manos y se clasifican por color o cosas así, nunca van a llegar a cumplir la función por la que estuvieron de alguna manera contemplados para ser producidos. Y por otro lado me encanta jugar con materiales donde parto desde lo más universal hasta lo más local. Si hay otros lugares donde utilizan imprentas offset y mantillas de caucho, puede haber en Latinoamérica, en Europa, en otros lados,
pues puede ser una parte universal. Pero en el momento en el que empiezas a darte cuenta si hay cierta información que está en español y no en un español de España, un castellano de España, sino de México, y que es una nota roja o es un anuncio publicitario o religioso o político o lo que sea, toda esta información o esta información te va haciendo que algo tan universal como es el pelo, como son las suelas de zapatos, las mantillas de caucho, van siendo una parte más local, y esos extremos son los que me encantan. Los papeles quemados, algo tan efímero como que van un papel eterno, que son extremos que constantemente estoy buscando. Las suelas de zapatos, donde pues sabes que son de hombres, son suelas de piel de zapatos donde podrían ser de China, de Rusia, de donde sea, pero de repente te vas dando cuenta por las marcas, por las nomenclaturas y por toda la información que van teniendo, que son de la Ciudad de México y que son de la parte del centro de la Ciudad de México. Y de alguna forma la obsesión por estar buscando respuestas o preguntas te lleva, en el caso de las suelas de zapatos, a que de repente te pones a pensar y a observar tus zapatos y tus suelas, y resulta que mis 87 kilos de peso se dividen entre 2 pies, y esos 2 pies, siempre el pie derecho va recibiendo más peso que el pie izquierdo. Si hago 2 hoyos en los zapatos, el hoyo más grande será siempre, en mi caso, mi pie derecho. Y después de estar viendo zapatos de amigos y otras personas, de repente, que es así como extraño, de repente te das cuenta que si pones o recargas más tu peso en tu pie derecho, eso significa que eres zurdo. Y si eres zurdo, eso significa que utilizas más el hemisferio derecho del cerebro, que va conectado con la creatividad y demás. Y lo que me encanta para esto, cualquiera de los materiales, va soltando preguntas y preguntas, y de repente al ver cientos o miles de agujeros, te das cuenta que unos son muy irregulares, y eso muestra el caminado, y no hay 2 personas que caminen de la misma forma, no hay la parte de la diferencia y repeticiones, que Gilles Deleuze las maneja bastante bien en varios libros y demás. Te das cuenta que los agujeros más redondos, empiezas a hacer preguntas. Nadie camina haciendo unas especies de giro, a menos de que tengas un gran problema, y te das cuenta que de repente esas suelas de zapatos fueron usadas por baile, que son todas las que van haciendo giros, y son porque hay muchas suelas que me van llegando que son casi agujeros perfectos, son casi círculos perfectos. Entonces fueron hechas por baile, y empiezas, una pregunta te va llevando a otra y te va llevando a otra, y yo no sé si alguien sabía o no, se había hecho esas preguntas o podría tener, pero yo creo que eso es lo interesante de irte hasta las últimas consecuencias de lo que te puede dar una acción o un material o un registro o un residuo. Y llevando el control y poniendo 243.836 cascarones de huevo en una superficie 2x2 que hace una persona durante 4 años y medio para generar, donde hay un control directo, o cosas que son encontradas como bocinas o las mantillas de caucho, y están en esas 2 direcciones, y por eso pues somos 14 personas y hay toda una serie de aglomeración y catalogación de objetos y de cosas que son materiales que pueden ser utilizados o no, pero van dando diferentes resultados. Súper. ¿No? Como un poco en esa misma línea de los procesos, es interesante cómo hay toda una serie de historias que desbordan la condensación que ustedes eligen hacer de toda esa información y de toda esa experiencia y de todo ese conocimiento, que son las pinturas, ¿no? Como esto que vemos de frente a una altura específica, bajo una convención. Y más allá de cuestionar la elección de esa convención, ya que estamos como en esta intimidad, me gustaría que nos contaran de esos excedentes. Yo veo estas pinturas como puertas que llevan a modos de producción específicos y que justo pueden ahondar en administraciones diferentes de la experiencia de las cuales dicta nuestro modo de producción capitalista. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es eso que no vamos a ver aquí en SPAC ni en una exposición, pero que está integrado, forma parte? Voy a ahondar un poco más. También es muy interesante que ambos generan metodologías de trabajo específicas. ¿A dónde van
las anotan, a dónde va todo eso que no está aquí, como si esto solo fuera una puerta para que nos hablen de que hay más allá. ¿Esto? Pues sí, esa información que dices, pues es un poco caótica. En mi caso, como esas reglas terminan como en papelitos, sí, anotaciones, luego las pierdo, entonces hago de nuevo el cálculo que hice 1000 veces, pero no me acuerdo los números porque veo un número y me... Entonces como que es un poco también nebulosa esa parte. Sí, creo que sí, que en mi caso no tengo... Sí creo que la clasificación de este tipo de información que estamos hablando, que es una información más particular y que se pierde, creo que debería tener otro tipo de clasificación de acuerdo a su naturaleza. Entonces creo que esa clasificación, no sé, para mí debería ser algo mucho más imprecisa, sensorial, vivencial, efímera. No debería justo operar, como mencionaste tú, como a los ritmos de capitalismo o de producciones mucho más. Creo que sí responde a otra naturaleza, que creo que es algo que justo los dos estamos medio como bueno, al menos yo estoy tratando de entender cómo potencializar ese tipo de información, que sin duda sirve para algo, un montón de cosas, pero sí es más efímero y imprecisa. Entonces, sí, bueno, esto es una nebulosa. Al final no contesté nada. Es que sí, creo que no sé, para mí iría un poco en contra del proceso si hiciera, no sé, unos folios de instrucciones específicas, como que no tendría sentido. Creo que es justo un punto en el medio entre eso. Entonces, por ahora está todo desperdigado, veremos en qué termina. Sí, en mi caso es un poco distinto. Está en libretas, está en carpetas. Hay veces que hay piezas, y es lo que me encanta, y por eso se hizo el libro con Fabiola Isa en el estudio, que era digital y demás, porque era interesante que de repente hay una gran cantidad de información y todo. Cada pieza tiene un archivo, siempre son números. Están las carpetas, está Alfredo, que es mi brazo derecho en el estudio, que a veces creo que lo vuelvo loco, porque sí empieza a hacer una cantidad de información inmensa que existe, no tanto en materiales, sino a través de fotografías digitales, carpetas, bocetos, ideas, dibujos. De repente es interesante que ves una pieza, que es una serie nueva que estoy trabajando, donde aquí había el dilema: ¿qué tanta información le tienes que dar al espectador? ¿Qué tanto le puedes compartir? Porque el proceso es una parte maravillosa, que quizá es bueno presentarlo en conferencias o presentarlo en publicaciones, pero también no lo quieres volver didáctico, y la pieza tiene que ser la pieza en sí. Pero si alguien quiere ahondar, hay una cantidad de archivos donde viene todo, y hay inclusive, pues ahí es donde empiezan los cuestionamientos. ¿Cuándo empieza realmente la carrera de un artista? ¿Cuándo termina la carrera de un artista? ¿Cuándo empieza una obra? ¿Cuándo termina? O sea, termina cuando se dictamina, pero el tiempo, la temperatura y demás, empieza a surgir ciertas transformaciones, se empiezan a oxidar los pigmentos y mil cosas, y la pieza va cambiando. Entonces empiezan todas esas cosas. ¿Qué tanta información tienes que darle a la persona, al espectador? ¿Qué tanto tienes que compartir? ¿Qué tanto tienes que guardar como un secreto? O qué tanto tienes que decir para que la gente no llegue y te pregunte cuál pieza hiciste tú, y sucedan otras cosas, no sé. Pero a mí me encanta guardarlo y me encanta compartirlo, aunque a veces creo que me tengo que amarrar las manos y no ser didáctico y guardar ciertas cosas para poderlas mostrar quizá en una publicación, en una conferencia y demás. Y habrá muchas que quizás se quedan, como dices tú, efímeras, que no hay manera quizá de registrarlas, y después puedes decir, híjole, ¿por qué no tomé la foto? Inclusive yo iba registrando cuando
iniciaba la carrera, que hacía un dibujo, una pintura, había no sé por qué una necesidad de que como la escultura vas tallando y vas quitando material y material, pero la idea de la escultura es quitar y no poner. Pero hay veces que te puedes pasar y quizá le eches a perder. Entonces, cuando algo va muy bien, era ir en ciertas épocas y momentos, ir fotografiando para ver qué pasaba. Por si lo echaba a perder, quería ver y guardar el registro de dónde fue donde decidí o debí de haber parado para no echarlo a perder, y de ahí empezar a guardar. Y ya esa manía se fue hacia otras cosas y otras cosas, y ya no sabes si... Porque también me pasaba cuando pintaba, yo hacía bocetos, y yo siempre decía, los bocetos me gustan mucho más que la pintura terminada. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes un papel y no tienes quizá el riesgo de que el bastidor cueste una lana y la tela otra, ya es otra escala, y estás haciendo algo muy intuitivamente en un dibujo que quedó increíble, pero se pierde algo dentro del boceto a la pintura? Y de repente decía, ¿qué sucede en ese traspaso? Aquí salió solito, pero después aquí lo convertí en otra escala, en grande, y creo que perdió. ¿Cuál es la pieza más importante? ¿La pintura terminada, que quizá quedó bien, o el boceto? ¿O la idea, o lo que no fotografiaste, o lo que no escribiste? Entonces ahí entran, y por eso a veces trato de guardar todo, porque a veces veo también las carpetas y digo, esto está increíble, y sin embargo no están firmadas. Yo no sé cómo Diego Rivera y Frida Kahlo, hasta el papel de baño con un relojito está firmado y fechado. O sea, eso era por una cuestión de mercado o porque querían vender hasta los bocetos. Yo los fecho y saben que son míos porque están al revés. Entonces, y hay cosas, pero jamás firmaría una gráfica o un preboceto, no sé. Pero Súper. a mí me gustaría hacer otra pregunta relacionada a lo que estamos hablando, y después yo creo que podríamos abrir la conversación al público. En esto que nos cuenta Gabriel, sobre todo como la capacidad de decidir qué tanta información sensible se le da al espectador en la obra, me parece que hay una, pues, no quiero sonar esencialista, pero como una especie de decisión más pictórica, o por lo menos que está atravesada por la historia del arte, en el sentido de que las organizaciones formales de alguna manera están signadas, ¿no? O sea, sería difícil proponer una especie de campo nuevo o forma nueva, que pudo haber sido la intención del modernismo, pero como que creo que estamos en el caso de sus piezas, lo que están brindando es información, no tanto novedad, sino como capas de información, ¿no? Capas de información. En ese sentido, creo que las decisiones formales también se sitúan como una especie de capa de información que estaría necesariamente atravesada por la historia del arte. Mi pregunta es cómo ustedes lidian con, digamos, cómo es que escogen los colores, cómo es que deciden relacionarse con cierto tipo de movimientos o con otros no, o digamos, cómo es su relación con la historia de la pintura. ¿Te refieres a la originalidad? No, al contrario, creo que la originalidad sí existe, no radica tanto en la manera de crear formas nuevas, sino en la manera de trabajar la información. O sea, creo que un proyecto es potente, un proyecto contemporáneo es potente por cómo recolecta la información, cómo la organiza y cómo la publica. En ese sentido hay una edición, independientemente de que el artista haya trabajado con el pincel o en el taller, o el proceso de producción, hay una edición de información que la decide el artista. Y esa decisión de información estaría atravesada por la historia de la pintura, en tanto que también es un material, digamos, para trabajar. No sé si queda un poco más claro. Entonces, ¿cuál sería su relación con esta información que les brinda la historia de la pintura y que se manifiesta de alguna manera en la composición, en la elección de los colores, en el tamaño de los cuadros, en el decidir si es blanco, es negro, es color? No sé si queda un poco más claro. Sí. A ver si
logro contestar. Yo creo que esas reflexiones en mi caso yo las hago posteriormente o en el momento muy intuitivamente no las logro identificar como en el momento, creo que viene después. Como que luego viendo esto sí me doy cuenta sí vi tal pintura, tal otra. Bueno, me gusta mucho el trabajo de Liu Fan, que es un pintor coreano, y no sé, he visto un montón de Agnes Martin, supongo, y también todas las pinturas concretas sudamericanas, en fin, como que sí logro identificar luego como bagajes por ahí. Pero en cuanto a la decisión como formal, en el momento, por ejemplo, pues, trabajo con la línea todo el tiempo porque estoy como obsesionada con cómo la línea se fue transformando a lo largo de la historia en como el elemento sí, de tiempo por excelencia para nuestra cultura occidental, ¿no? O sea, como que en un momento, justo ayer hablaba con un amigo de eso, como que al principio el tiempo se percibía como más en bloques o columnas, como que salían de como más como árboles genealógicos, y luego en el Renacimiento ya se transforma en esta línea, digamos, temporal, que indiscutiblemente tiene como una dirección, y eso nos genera un problema tremendo, que es como sentir que el tiempo va hacia adelante todo el tiempo, y si vamos para atrás está mal. Entonces, como que para mí la obsesión formal con la línea viene por ese lado, que está ligada también al momento de acción, de cuando pinto, y con esto que les hablaba del trazo, en fin. Y los colores, bueno, en realidad como que siento que aquí la elección tiene que ver más con el mundo como del grafito, justo de los bocetos que hablaba Gabriel, de algo como más inmediato, rápido, de no estar 3 horas preparando un color, sino agarrar algo como un gris o un negro, diluirlo, sale rápido y va. O sea, y si no es igual, no importa, más bien es como algo muy práctico en ese sentido. Creo que va por ahí, pero sí, es verdad, podría hacerlo rojo, ¿no? O azul. No sé, creo que justa esa elección tiene que ver con la historia del arte, y no me encanta aceptarlo, pero creo que hay toda una corriente del arte conceptual y minimal que sí, que prescinde del color, digamos, como que hay una postura como que te quedas con lo más básico, y eso básico es blanco y negro, no sé por qué, pero supongo que viene de ahí también esas elecciones. Sí, en mi caso yo creo que la historia del arte o de la pintura en sí pues va muy ligada en muchos sentidos. Como arquitecto me encantaba poder tener arquitectos favoritos y tener influencias, y lo interesante es poder entender más que las puras imágenes que ves de las cosas que hacen, sino tratar de documentarte y leer por qué estas personas o qué sucedió con estas personas para que pudieran hacer lo que estaban haciendo. Y creo que esa era una forma interesante de poder aprender de 1000 gentes. Sin embargo, creo que es interesante también el ver cómo ha ido evolucionando la pintura cuando hay una necesidad de expresar algo a través de imágenes con las pinturas rupestres, como la fotografía, que es un punto vital dentro de mi trabajo, como la fotografía vuelve obsoleta la pintura en cierto sentido, porque ya hay algo que refleja mejor la realidad que un hiperrealismo o un buen pintor, que puede generar un retrato o un paisaje o cosas así, sino ya una máquina te puede hacer, y ahí empezó todo el rollo de empezar a deconstruir y puntillismo y 1000 cuestiones. Sin embargo, Marcel Duchamp con el ready-made, donde el artista ya no tiene que hacer la obra, sino un objeto, nada más le cambias una función y se genera en otra cosa, hasta llegar al minimalismo o el lienzo blanco, que es el monocromo, que es otro punto importantísimo dentro de la imagen, dentro del trabajo, y es increíble poder colaborar con proyectos con Willy, donde en el proyecto del Museo Amparo, él de 7 y 14 años de trabajo, lo que encontraba y lo que le llamaba la atención es cómo una imagen se convierte en monocromo y cómo un monocromo se puede convertir en una imagen.
y de alguna forma el monocromo dictaminaba como el fin de la pintura y más allá de un panel de un color blanco que es nada, no podía haber algo más que eso, y sin embargo hubieron muchísimas cosas más. En lugar de ser un fin, para mí es un punto de partida, y en el caso, por ejemplo, de los cascarones de huevo, que es una superficie blanca, me encanta dar la vuelta completa al concepto de monocromo. En el momento en el que reduces una superficie de un solo color y es la nada o es lo más mínimo que puede ser la pintura, te das cuenta que cubre exactamente lo opuesto. Son 4 años o 2 años de una persona trabajando para poner tantos fragmentos en una superficie y se convierte del minimalismo más puro al maximalismo más opuesto o contrario, y le das un giro completo a lo que es el concepto de monocromo. Y aquí no sé si va ligado, bueno, las influencias son muchísimas, tanto de México como artistas actuales o del extranjero, y lo que me encanta siempre es, y me gusta ver el estudio, y me encanta cuando la gente va y dice, es que más que un estudio, pues no huele a óleo, no están los caballetes, están, lo ligan un poco más como una especie de laboratorio, y me encanta estar cuestionando y viendo las posibilidades de ciertos materiales. Si pienso en algo efímero, me voy a ir al lado extremo, que es la parte más eterna, y de ahí surgen los papeles quemados, tan solo iniciando, saliendo del control, y de repente encontrar cosas que no tienen clasificación, que tienes que ponerle pintura porque es lo más cercano, pero en realidad no es una pintura, y empiezas a cuestionar qué es la pintura en sí. Entonces empiezan a surgir como muchas cuestiones que a mí me encantan. De repente salirte de la zona de confort. Ahorita siempre decía que había 3 artistas que se me hacían los más importantes del siglo XX, y era Duchamp con Fuente, Louis de Kooning de Rauschenberg y Mierda de Artista de Piero Manzoni. Y sin embargo, hace unos años descubro, y voy a una exposición en Londres donde descubro a Hilma af Klint, que es una pintora que es de las primeras mujeres suecas que estudian arte en 1800 y pico, finales del 19. Sin embargo, ella rompió la estructura porque estudiar arte era para hombres. Entonces es una de las primeras mujeres que estudian arte, y sin embargo está toda su vida pintando paisajes y retratos, y sin embargo con 4 amigas se reunían en secreto y con sesiones espiritistas hacían dibujos automáticos, y generó una gran cantidad de obra que creo que duró como 30 o 40 años, pinturas de gran formato y demás. Todo eso lo guardó, lo dejó escondido. Ella muere en 1944, 10 años a los 82 años, 10 años antes, a los 72, deja de pintar y deja todo guardado, y al morir deja un testamento y lo deja a su familia, a un sobrino, y dice que su obra no se puede mostrar hasta 20 años después de su muerte. Sin embargo, 40 años después de su muerte, en 1983-86, en el ACMA en Los Ángeles, se hace una exposición del espiritismo en el arte, la abstracción en sí, y sale a la luz este personaje que muchos creyeron que era algo imposible de creer, que muchos creyeron que era falso, y hasta hace unos años en Londres, y ahorita va a estar una exposición en el Guggenheim de su obra, resulta que toda su obra más importante y la abstracta la hizo 7 o 10 años antes que Kandinsky, que es el padre de la abstracción. Entonces justo hablamos eso también en la mañana. ¿Quién escribe la historia? Resulta, pero antes de Hilma af Klint, 50 años antes, Georgiana no sé qué, hizo también ciertas abstracciones conectadas con el espiritismo, pero lo que la difiere de cualquier otro de los artistas que conozca y de los grandes nombres que conozco es que toda su obra pertenece a la fundación y nunca ha tocado el mercado. Y ella nunca, sabiendo todo lo que estaba haciendo, que lo hizo antes que cualquier otra persona, ella no quiso ni ser protagonista ni tener reflectores, y sin embargo toda su obra pertenece a la fundación, y es algo que me sigue dando vueltas y vueltas y vueltas el mercado. Se me hace fascinante que nunca haya tocado el mercado. Ahorita sus paisajes y sus pinturas, que he tratado de comprar unas, de no valer nada, se están yendo exponencialmente, y algunas serán buenas
otras no tan buenas, sin embargo haces close-up y las pinceladas son extraordinarias. La gente, como no puede comprar lo importante que es el abstracto, se están yendo a lo que nunca nadie la peló, y ella no figuraba hasta hace poco en la historia del arte, y ahorita resulta que para mí y quizá para mucha gente es una artista clave y importantísima, y que lo que separa de ella de todos los demás artistas es el mercado. Entonces ahorita como artista estoy también en un cuestionamiento sobre la autoría, o sea, sobre el término artista en sí. No sé cuál sería el adjetivo que podría definirme, porque no me considero ni artesano ni artista, y también empiezo a cuestionar con varias obras también la parte temporal, la parte que tienes el control o simplemente haces una idea, y que para mí lo más importante en el arte, si tuviera que hacer una pirámide, no sería ni el curador, ni el coleccionista, ni el museo, ni el artista, ni nada. Para mí son las obras, porque los artistas van a morir y las obras van a continuar. Hay artistas que su personaje sobrepasa las obras que hacen, o las relaciones públicas, o el grupo de amigos en el que está, y entran un chorro de cuestionamientos. Por eso los plafones me encanta, que son plafones y telas del siglo XIX que surgieron años antes de que yo naciera. Sin embargo, voy a morir y estas van a continuar cambiando y empiezan a transformarse, y son cosas que de repente lo que me encanta es basarte y ver qué ha sucedido en el arte, en torno a la pintura, en la parte, y no sé, también una de las cosas que se discutían era la originalidad, o ver qué tendría que ser, pero aquí van muchos paradigmas, o sea, puestos. Por eso jamás firmaré un cuadro en frente. Creo que ningún cuadro acepta una firma, siempre estará firmado atrás. Pero sin embargo, ¿qué importa quién lo hizo? Sino lo interesante es qué es lo que estás viendo y qué activa o qué genera. Y por eso también, como mi definición del arte como paralelo a energía, yo sí creo y me interesa encontrar el balance entre lo formal y lo conceptual, y hay un tercer elemento que es muy importante, que es el aspecto energético. Y creo que todos los materiales que me encanta usar, hay un aspecto energético muy fuerte a través de información, o simplemente las cosas que se traen o se rechazan cuando vas a un mercado de pulgas u otras cosas, ¿no? Sí, me parecería interesante ser nada más tal vez como una observación en el sentido de la energía, como la relación con la cuadrícula y con el neoplasticismo, como esta idea de el artista buscar como una especie de orden que subyace a las cosas, ¿no? O sea, ese orden formal, digamos, como que organiza las cosas, que son una organización que no vemos, pero que el artista empieza a descubrir. Podría estar relacionado con tu relación también con los objetos que vas atrayendo o repulsando energéticamente, ¿no? Sí. Y también tratar de que estén perfectamente integradas, o sea, son desechos así, sucios, suelas de zapatos, todo eso, pero ahí entra un rollo de tienen que estar perfectos, no se puede ver uniones, y eran una de las cosas que en la inauguración platicábamos, pero ¿qué es esto? ¿Cómo lo pegan? ¿Cómo lo hacen? Y es parte del encanto que tiene el estudio, que no son artistas, somos 14 personas y son extraordinarios. Muchos somos disléxicos y obsesivos, yo no sé si por ahí hay algo, pero son maravillosos y las cosas que hacen son increíbles, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues abrimos la sesión de preguntas para quien tenga algún apunte extra, duda sobre lo que se ha platicado aquí. Me imagino que, bueno, es pregunta, que si no guardan una relación con lo que estábamos hablando de la firma de las obras, mi pregunta es si ustedes las intitulan, si tienen título o no. Me cuestiona eso porque precisamente por lo de las firmas que comentaba. Me gustaría saber si tienen título. Sí, esta es una serie que se llama Pentagramas. Ajá. Y nomás en cada una para identificarlos, le puse pentagrama suelto porque es como que se está
un pentagrama deprimido que se va viendo. Pero sí, por lo general son, yo uso títulos como por series y ya luego como un subtítulo para identificar cuál es cuál. En mi caso son códigos y es información, siempre van a ser números generalmente. Aquí ya perdí, no sé el título de esta pieza, pero si cuentas las mantillas de un lado por el otro, es el número de mantillas que es. Prácticamente son el número de fragmentos que hay en una superficie y se van manejando por series. En el caso de este es una serie de imprenta, que es un nombre nada más como para identificar, y el título es el número de mantillas que tiene. Me gusta que sea muy universal, que sea una cantidad donde aquí en China es exactamente lo mismo, y volvemos a lo mismo entre lo universal y lo local. Sin embargo, está firmada, está clasificada, tiene un código en el archivo del estudio, tiene un certificado de autenticidad, o sea, tiene todas las protecciones para que no haya duplicados y todo este tipo de cosas, por cuestión de seguridad y demás, porque cualquiera podría agarrar mantillas y recortarlas y cosas así. Entonces es parte del archivo, también todo el certificado tiene mi firma y huella digital, porque dentro de un proyecto originalmente falso entra todo un cuestionamiento y se dice que el único que puede autentificar una obra de arte es el artista, y cuando el artista está muerto, todo lo que digan los expertos es una opinión. Entonces, yo creo que si me muero, mi familia no tendría idea que dice, que me dice, que sí eso, ¿no? Entonces, para eso está Alfredo, y hay un archivo, y lo que no esté en el archivo y no esté con la huella, y porque podrán decir que mi firma está al revés y hecha por un zurdo, pero alguien la puede hacer, entonces la huella digital ahí no me pierde. Entonces empieza a haber candados y son parte de, que también es una acción y es interesante. Ya son antes, ¿sabes? Y esa es una Piedra y con sus cascadas de huevo Sí. pero es como siempre dar información. Es legalmente, bueno, con todo lo que nos comentas, pero físicamente, si yo volteo esta obra, ¿qué me encuentro? Está mi firma al revés y está el título y a veces la etiqueta de la galería, con la ficha técnica y todo. Okay. Pero físicamente, sí. Y siempre hay el archivo de frente y de espalda en el estudio. O sea, se guarda la imagen de la obra de frente y de espalda. Y son archivos de condición y ya entra toda una parte administrativa compleja que a veces nos reíamos. La Bienal FED salió puras pinturas destruidas y dijimos, son 80 pinturas, yo quiero ver ese archivo de condición. Va a ser otra pieza, o sea, todas las dañaduras van a ser cartografías, mapas y todo este tipo de cosas. Entonces creo que fueron muy generales y de ahí surgieron y evolucionaron otras cosas. Perfecto. Sí. Gracias. A mí me gustaría preguntarles que ambos hablaron del sonido, como de la importancia de la música o del sonido en sus obras o en su trabajo, y no sé si podrían hablar un poco más de eso. Sí, tengo como una relación más que con el sonido, o sea, me interesa mucho el sonido, pero la relación en mi trabajo es con el ritmo. Entonces, cómo ese ritmo se puede traducir en una forma, en un sonido, en un, no sé, tiempo. Entonces, creo que en mi caso la relación con el sonido es esa, como digamos, parte del tiempo, ¿no? Y sí, digo, lo que hablaba hoy, que sí sugiere ese ritmo, quizás un sonido, pero no necesariamente. Puede ser mudo. Sí. Sí, a mí me gusta, dentro de las contras y los opuestos, me encanta manejar sonidos visuales, que es completamente un sinsentido o una contraposición, pero en lo particular creo que antes que encender la luz en el estudio, enciendo la música. O sea, el sonido y sobre todo el minimalismo electrónico y otras cosas me interesan muchísimo y me encanta entrar dentro de esta repetición. Ahora ya los cuencos tibetanos y ciertas cosas de naturaleza y demás que son cosas que me van abstrayendo, pero hay una serie en particular que sí toca el sonido en cierto punto y me encanta cómo el sonido puede generar un dibujo a través de la luz, el tiempo y el sonido en sí.
Entonces, durante mucho tiempo, y justo también con Willy y Emi Zambar, fuimos a la Casa Barragán, que ya había ido 100,000 veces, y veo una bocina en la biblioteca, donde la bocina tenía como una especie de calaca, unos círculos y una parte donde se reflejaban las bocinas en la tela de la caja acústica. Al día siguiente de un sábado fui a la Lagunilla y empecé a observar estéreos y televisiones y radios vintage que tuvieran las bocinas marcadas en la tela para empezarlos a comprar, desarmarlos y empezar a cuestionar y decir qué es lo que está sucediendo para que estas bocinas se marquen. Y lo que sucede es que el sonido en un espacio, el polvo lo absorbe y lo expulsa de acuerdo a las vibraciones, y toda esa acción va quedando poco a poco registrada en las telas de las bocinas. Y Willy lo bautizó la serie como Inscripciones Sonoras sobre Tela, que se me hace un título maravilloso y creo que dice perfectamente todo lo que puede ser. Esta serie se presentó en el Drawing Center en Nueva York y me encantó porque el director dijo: me encanta y quiero ver qué va a suceder. Va a haber mucha gente que es muy tradicional al dibujo en esta institución y van a brincar en el momento en el que se presenten estas bocinas estéreo donde se duplican y generan la mitad del cuarto duplicado como una especie de reflejo, y todas estas telas con los círculos y los rectángulos que fueron hechos por el sonido a través de radios de vintage de 1930, 1940, y que no hay ni siquiera un ser humano que intervino en ninguna de las piezas, y es un sonido entre comillas, o sea, y ver qué es lo que sucede. Pero esas eran las cosas que creo que más me llamaban la atención al hacer las piezas. Me di cuenta que era originalmente falso, los falsos se generan porque hay un mercado y hay mucha gente interesada en comprar la obra de cierto artista y barata, pero aquí yo fui la única persona que durante 4 años estuve buscando radios, televisiones y estéreos vintage en la Lagunilla y en muchos mercados de pulgas. Después de 4 años como que acabé con el mercado de las marcadas y empezaron a surgir falsos. Empezaron a marcar con grasa de zapatos o tierra las bocinas de las telas para vendérmelas, y de repente no se dieron cuenta que yo las iba a abrir y no estaban marcadas en la parte de atrás. Y ya después con cuentahilos te das cuenta que es grasa y es tela, y dice: el mercado de falsos lo puede detonar una persona que esté interesada por conseguir algo que se acabó, que durante mucho tiempo nadie quería, y llegó el loco que empezó a comprar bestialmente todo esto, y después muchos coleccionistas de radios que decían, estás igual que cuando intervengo fotografías que dicen, como un archivo, que una imagen fotográfica que subsistió tanto tiempo llegas y la destruyes, como un radio que duró tanto tiempo llegas y lo destruyes. Y tú, sí, pero también si eres muy vintage y coleccionista, la mayoría de las personas que compran radios antiguos ven que la bocina está marcada, la ven sucia y quieren que reemplacen la tela por una nueva. Entonces hay muchos que llegaron por estas circunstancias, que eran las personas que arreglan los radios, que les piden que cambien las telas, y es cuando me las donan y me las dan o las compro. Entonces el sonido me encantó y entra nuevamente el cuestionamiento, o sea, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo importante en el arte? ¿Qué son los objetos? ¿Qué tanto interés tiene el artista? ¿O qué tanto debe ser el personaje? ¿O tiene que estar un paso atrás? ¿O se pueden generar cosas o es el que ve estos efectos que generan estas piezas y de ahí detonan otras cosas? Creo que fue interesante y se habían hablado de varias cosas, y ahorita con bocinas en fotografías intervenidas me interesa utilizar mucho el sonido, pero el sonido visual, que eso también me encanta, que es completamente lo opuesto, lo contrario de lo que podría ser el sonido, ¿no? Sí, yo quiero agregar algo más del sonido que se me pasó, que creo que a mí me interesa porque es de los campos donde más se ha generado dibujo, como que tiene una doble, digamos un espejo, el sonido en una parte gráfica. Entonces a mí esos tipos de dibujos me interesan mucho porque son como una abstracción, pero no una abstracción, digamos,
moderna en el sentido de la historia del arte, sino una abstracción funcional o racional para, digamos, entender este fenómeno sonoro. Entonces, por eso también es que por lo general tiendo, como desde mi práctica del dibujo, a encontrarme siempre con estos gráficos relacionados al sonido y bueno, a la música también. Sí, los registros de todo lo que quedó grabado de partidos de fútbol, mundiales, guerras, noticieros, comerciales, música, Frank Sinatra, gente, y de repente John Cage, 4 minutos 33 segundos, donde el sonido o una pieza es el silencio, y no puede haber un silencio absoluto, sino lo que en el momento en el que estás en el silencio empiezan a resaltarse el rechinido de la butaca, el tosido de una persona del auditorio, y esa es la pieza en sí. Y cuando alguien espera algo y resulta que lo que no es nada es lo que es la pieza, y de ahí se detonan como 1000 cosas más. Las partituras, tengo muchos amigos que son compositores y me fascinan ver sus partituras, que son unas gráficas maravillosas que ellos al saberlas leer generan un sonido en sus cabezas y demás. Uno que es ajeno a la música ve esas partituras y ves imágenes, figuras, pero jamás ves un sonido o visualizas un sonido. Podríamos dar lugar a otra pregunta, si alguien se anima, y una última pregunta de terminar. Sí, bueno, yo tengo una. Por ejemplo, esta obra, ¿cuánto tiempo te llevó? Poco o mucho. Es una pregunta interesante porque justo es un punto que a mí me interesa en mi trabajo, que todo tiene que ver con una cuestión de medir el tiempo, pero esa medición me interesa que no sea, o sea, que sea a través de mi cuerpo y a través de los materiales, que no sea como por reloj, digamos, por el tiempo, la medición tradicional que tenemos del tiempo. Entonces realmente no me interesa si aquí pasaron 5 minutos o 10, o sea, para mí eso no es relevante. Entonces, cuando me preguntas cuánto tiempo, el tiempo es absolutamente subjetivo. Yo, si estaba cansada esa tarde, te diría, un montón. Me costó un montón, pero igual ya estaba como con otro empuje y te digo que la hice en 15 minutos, ¿no? Entonces, como que creo que eso es como interesante, como en cuanto a la medición del tiempo. Como que justo leíste en el Sí. Ajá. Bueno, no vamos a pensar en el tiempo que te llevó físicamente, digo, los hago, si sino de cuando lo iniciaste al tiempo que lo terminaste. Sí. O sea, en cuanto a términos muy prácticos, en un día las hago. O sea, sí. Digo, no sé las horas exactas, pero no son pinturas que me llevan muchísimo. Y si me apuro la hago en media hora. Sí, que lo podría hacer también. Eso es algo que me interesa, como que el tiempo lo puedes como estirar, condensar, en fin. Como que los procesos al final son muy subjetivos y relativos también. Y el concepto del tiempo es un concepto increíble. Hay cosas muy fugaces que son instantáneas, muy rápidas, pero quizá eso fue el resultado de estar pensando durante años cierta cosa, o quemar un papel que se quema en menos de 2 minutos, pero resulta que tardas 10 años, 2 meses para generar 16 piezas y quemar millones de papeles. Entonces esos 2 minutos se extiende a un periodo de 10 años y me encanta el pensar en una persona que esté en una pieza 4 años y medio, todos los días para generar una pieza. O sea, y todas esas cosas tan fugaces como una cosa encontrada que ya nada más la replanteas y la pegas o la pones, pero quizás duraste años clasificando y después acumulando y después poniendo en otro sentido, ¿no? Pues voy a cerrar con una última pregunta para Gabriel y después creo que hay cervezas todavía o algo así, pero bueno, supongo que habrá un tiempo por si ya quieren hablar directo con Willy o con Esteban o con Gabriel o con alguien o entre ustedes. Como que me gustaría que nos contaras un poco
porque yo ya me has contado a mí, creo que es súper interesante la relación con tu restaurador y la importancia que tiene la restauración y todas estas técnicas aunado a lo del tiempo de conservación de tus piezas. Yo sé que sería otra charla de 2 horas quizá, pero yo creo que, y aplica a un restaurador, realmente es increíble darte la oportunidad de trabajar pues, con un curador dentro de una exposición donde surgieron muchas cosas, surgieron series, surgieron piezas, con Francisco Reyes Palma, con Originalmente Falso. Primero entró como curador y después él dijo que era un diálogo curatorial porque había un planteamiento ya mucho más allá de solamente enfocarte con la curaduría, sino como parte del proceso de las piezas que iban a generar una curaduría en sí. Y en el momento en el que empiezas a experimentar con papeles quemados, con la ceniza, con materiales muy industriales como esto, que no sabes qué es lo que va a suceder, no puedes ponerle ningún barniz, no quieres que siga perdiendo el color a través de la luz, qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que en el momento en el que pues, antes, en un inicio, no podía acceder a un restaurador, sino accedía con amigos y buscar en libros y cosas así, porque son muy caros. Pero en el momento en el que accedes con un curador, llegas a este taller y ves cómo están haciendo para conservar las cosas, es maravilloso. La gran cantidad de posibilidades que se abrieron y caminos que surgieron, inclusive yo creo que hasta para el restaurador es interesante que llega alguien que ya no le va a llevar una virgen a barnizar, ni un cuadro a restaurar, o a quitar una laca a una pieza de Carlos Mérida, o cosas así, y ahí empezamos a discutir, y él le llevaba la ceniza, y él hacer pruebas de ver qué es lo que se le tiene que poner abajo, para que entre como fijativo, y de repente yo me fijaba cómo hacía cosas, y yo decía, ¿cómo se te ocurre quitarle un barniz a una pintura? Le estás dando en la torre, o cómo le estás quitando una laca a un Carlos Mérida. Yo prefiero ver la laca amarillenta cuarteleada porque es parte de la historia de la pieza, pero el quitarle la laca y que parezca que está hecha ayer se me hace la peor aberración. Y entonces era empezar a cuestionar y de repente ver estos bastidores, ver el proceso de cómo raspan una pintura para restaurarla, pues te da la pauta para empezar a raspar lienzos para después convertirlos en óleo y volverlos a pintar, pedirle la laca de ese Carlos Mérida para tenerla atesorada, ya que se la quitó, pues no sé si voy a hacer algo, tengo los datos y todo, pero es algo que le quitaron, que para mí es algo como parte de la pieza, es como quitarle una capa muy importante que es su protección original. Y después te vas a los muebles, yo prefiero un mueble quizá rayado o golpeado a que le quiten el barniz y parezca que fue hecho ayer. Y tienen que conservar el paso del tiempo. Las pinturas de sangre, que ahí sí no me pudieron dar ninguna respuesta, pero van perdiendo el color, aunque el código genético sigue continuando. Entonces son cosas que tienes que ir viendo, y de ahí surge la serie de papeles quemados, como algo tan efímero se convierte en eterno, que es creo que algo importante también como un artista estar investigando, más cuando exploras con materiales que no sabes qué va a suceder con el tiempo. Yo creo que algo importante en el arte, o por lo menos para mí, es que traten de conservarse en su mejor estado a través del paso del tiempo. Las piezas muy complejas o demasiado frágiles me las quedo, como la de granizo, esa que varios coleccionistas la quieren, pero yo me imagino, no sé, alguien que por accidente se le caiga o alguien lo pise o algo así y ya es irreemplazable y es una pieza muy importante. Entonces son piezas que me las tengo que quedar para resguardarlas de algún accidente fuera de mi entorno. Yo no tengo hijos, tengo una persona que me ayuda a la casa que es peor que yo, de obsesiva y demás. Entonces, y de alguna manera si llega un museo en un futuro que quieres ahora, ya saldrá en colección y pasa lo que es el museo. Pero realmente el haber entrado, el participar y colaborar con restauradores, con curadores, con críticos dentro de ciertos proyectos, te abre una cantidad de posibilidades maravillosa. Y el campo de la restauración es un campo increíble. Y me encanta, porque yo siempre decía que si no era artista no me imaginaba haciendo otra cosa,
y me encanta leer de criminología y creo que me encantaría ser criminólogo y hasta a veces les da miedo en el estudio porque pasa un accidente y yo no mueva nada, ¿qué pasó? O sea, te cruzaste aquí, hiciste esto y lo que quiero es ver cómo sucedió ese accidente para que no vuelva a suceder. Y acaba de pasar. Entonces, sin que me digan porque no dicen nada, simplemente dije, vuelvan a poner la mesa como estaba, cómo estaban las sillas, dónde estaba cada uno. Y dije, tú fuiste. Y moraleja, no cabemos ya, tenemos que comer de esta forma, porque fuerzas querían comer en una mesa larga. Y llevaba una pieza de huevo ya meses y la destruyeron. Se les cayó y los pobres estaban verdes y sí dije, ¿qué pasó? Y necesito ver qué error cometí de que no preví esto y no quiero que vuelva a suceder. Y es jugar como quieres el asesino y todo así. Fue interesante, pero es interesante eso, no sé. ¿Y trabajan siempre con un restaurador, como así colaboración? A veces con 2 o 3, porque necesito ciertos criterios. Hay algunos que, igual que con videntes, cuando trabajaba con videntes necesitaba que 2 videntes, tú no puedes comprobar lo que te dicen, pero cuando de 5 videntes 2 están muy cercanos, para mí esa es la forma de comprobar algo que puede ser incomprobable. Entonces hay otros que son más jóvenes y por ejemplo al principio en estas piezas les ponían un barniz, pero después los jóvenes empezaban a hacer otras pruebas y decían no, tiene que respirar porque se empezaba a cuartear y cosas así. Entonces empezaron a hacer miles de pruebas y llegaron a la conclusión que tiene que ser con una cera especial para que pueda existir cierta respiración del material y no se encapsule y empiecen a surgir burbujas con el tiempo. Entonces es una parte de experimentación y sí me interesa dentro de los restauradores no nada más llegar y mandarles la pieza y decirles haz, me encanta involucrarme y ver en todo el proceso, estar presente, cómo hacen cada una de las cosas para también ir aprendiendo y después ir empezando a montar los plafones. Antes los montaban ellos, pero sentía que no tenía el control y lo tenía que hacer yo. Entonces a veces también contrato restauradores que me enseñan a hacer las cosas en el estudio para poder tener todo el control de la conservación y demás. Entonces, pero también se vuelven métodos interesantes para ellos y para mí. Y creo que ellos empiezan a aprender y yo aprendo demasiado de ellos y vamos explorando y experimentando cosas, ¿no? Pues muchas gracias por venir. Gracias.